El gobierno mexicano ha sido convertido en un circo, en donde cada individuo se ufana, presume de su autoridad y de su impunidad, como es el caso del señor Gediondo Noroñas y el caso del indígena mixteco Hugo Aguilar, quien sin ningún mérito llegó a ser presidente ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que sin ninguna dignidad cooperó para quitarle la autonomía y la independencia a dicho poder, porque es otro borrego más del rebaño del narcopresidente, que es el que verdaderamente, de hecho, de facto, gobierna en la chingada. Pero ante esa ridiculez, ante ese estatus de circo que tiene el gobierno de México, por no existir ya ni siquiera Estado de Derecho, el señor se exhibe como un individuo que cree en las supercherías. En efecto, el día de hoy a las 5 de la mañana en Cuicuilco hizo un acto para consagrar los bastones de mando, al que asistieron pues la mayoría de los ministros de la Corte que van a ser electos el día de hoy, y ello pues es una exhibición de fraude, de mala fe, porque el poder que van a ejercer no viene de la vara de mando, sino que viene constitucionalmente de haber sido designados en una votación popular que desde luego resultó un fraude, y que fue debido a la intervención del gobierno que preside la señora Sheinbaum, porque comprueba que ya no vivimos en un estado de derecho. Y por otro lado, no existe ninguna obligación, no existe carácter coercitivo para que se entreguen esos bastones de mando el día de hoy a las 4 de la tarde en la explanada del Zócalo. Es ni más ni menos que un acto populista, un acto de superchería al que son muy afectos la señora Sheinbaum, y lo fue también y lo sigue siendo el narcopresidente, y ahora este sujeto no es más que un sujeto servil, abyecto y lambiscón a los intereses de la Cuarta Transformación de México. Y por otro lado, pues ni siquiera es genuino, no pertenece a la cultura del pueblo de México. Si mal no recuerdo, el origen del bastón de mando o vara de mando nació o tiene su origen en Roma, y por ello no es genuino ni siquiera ese acto de superchería de parte de este indio mixteco, que es un fraude, porque no tiene ni la capacidad, ni tiene la ética, ni tiene la moral para ocupar el cargo de presidente de la Corte. Es hechura del narcopresidente, de la señora Corcholata, y nada más. Y para demostrar el populismo, la estupidez, la mediocridad y la estulticia de este sujeto, me permito exhibir sus declaraciones así. Gracias por estar acá, gracias por venir desde sus comunidades para acompañarnos en este momento importante para cada uno de nosotros y para el país. Estamos iniciando algo nuevo. Yo quiero decirles que no solo somos materia, también somos inteligencia y somos espíritu. Y por eso hoy quisimos iniciar nuestras actividades con la guía
de nuestras sabias y de nuestros sabios. Acabamos de presenciar la ceremonia de consagración de los bastones de mando que hoy vamos a recibir conforme al programa a las 4 de la tarde en el Zócalo de la ciudad, en el corazón de nuestro país. Quiero agradecer también la presencia de mis compañeros y compañeras ministros y ministras que vamos a integrar la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, este indio mixteco no pasa de ser más que un payaso de cuarta categoría. Su función como presidente de la Corte va a consistir en aplicar justicia a todos por igual en los términos del artículo 17 de la Constitución Federal. Lo que hace de ese acto en Cuicuilco no es más que superchería, es demagogia, es mediocridad, es manipular al pueblo de México, haciéndole creer que con esa vara de mando, bastón de mando como le llaman, va a tener el poder y va a tener la fuerza. La fuerza y el poder se adquiere en base al cumplimiento de su juramento de cumplir la Constitución General de la República y las leyes ordinarias. Empieza muy mal su gestión como presidente al utilizar la demagogia, la superchería para manipular a los indígenas mexicanos, a los cuales traicionó, y no es un legítimo representante de estos, pues ha sido acusado por indígenas que fueron arrebatados de sus tierras con la construcción del Tren Maya, en donde este sujeto los engañó y entregaron sus tierras a precios irrisibles, y por otro lado cooperó para la tala de más de 10 millones de árboles y la contaminación de acuíferos en las cavernas y el exterminio de la fauna, especialmente en el sureste, donde pasa el Tren Maya. Y por otro lado, pues es un sujeto indigno porque está cooperando también para que el Poder Judicial que existía antes de la reforma del Poder Judicial era un contrapeso para los excesos y arbitrariedades del gobierno, y ello porque tenía autonomía e independencia, y ahora no va a pasar más que de ser un títere, un servil, un sujeto que va a formar parte del rebaño de borregos de la cuarta deformación de México. Y por otro lado, como coloquialmente hablando, cada loco con su tema, en un régimen de gobierno autoritario, sin Estado de Derecho y con una anarquía que se torna evidente al permitir que la delincuencia organizada gobierne la mayor parte de la República Mexicana con el consentimiento de la señora Sheinbaum, al dedicarles la política de abrazos y no balazos que adoptó como herencia del narcopresidente. Y me refiero al caso del otro payaso, el tal mediocre Gediondo Noroña, que ocupó la presidencia de la mesa directiva del Senado y que precisamente resultó un tipo deleznable, un sujeto de los peores presidentes que ha tenido el Senado en toda la historia de México, y que, siendo acusado de que es dueño de una casa de 12 millones de pesos, mejor dicho, de una mansión
que es motivo del apoyo de los narcotraficantes, porque humanamente no se puede adquirir un inmueble de esa cantidad ni con todo el sueldo de 10 años de su vida. Y en este caso, como pues ya tiene fama pública de corrupto, trató de defenderse atacando al presidente de Tepoztlán, al presidente municipal, quien lo denunció que no ha pagado el impuesto predial, y este sujeto, como toda mariquita sin calzones, que se los quita y se los pone, porque es un correlón y chillón, y le torteó el hocico el tal Lalito Moreno, pues ahora dice que no es el dueño de la residencia y que por tanto no debe de pagar impuestos. Y lo que quiero ilustrar con este ejemplo, con esta declaración del apestoso Noroña, es precisamente que México se ha convertido en un circo, en un estado sin ley, en un régimen autoritario sin estado de derecho, y la mediocridad del hediondo changoleón lo exhibe de cuerpo entero así. Del alcalde de Tepoztlán estudió derecho y no se entera que tú no debes pagar impuestos de lo que no es tuyo. No sea pendejo, mi amigo. Yo no debo pagar impuestos que no son de propiedades que no son mías. Si la propiedad no es mía, yo no debo pagar impuestos, punto. La debe pagar la persona que es la dueña. Usted me fue a ver a mi casa y no me dijo que era ilegal y que no estaba, quién sabe qué. Ahí está. Ahí me fue a ver para pedirme apoyo y ahora anda de culebra. Bueno, de la actuación tanto del señor Hugo Aguilar, quien va a protestar el día de hoy como ministro presidente de la Corte, y la actuación del hediondo Noroñas, que dejó ya la presidencia de la mesa directiva del Senado, por sus hechos, la gente los conoce como simples payasos de circo. Muchas gracias.